Cómodo y permita que el Espíritu Santo de Dios hable a su corazón y hable a su vida de una manera muy, pero muy especial. Esta noche le he puesto como título a esta porción de la palabra del Señor y hemos declarado: di al pueblo que marchen. Ese es el título de esta porción de la palabra: di al pueblo que marchen. Y yo quiero empezar declarando sobre tu vida en el nombre del Señor que tú vas a seguir marchando en la obra poderosa y maravillosa de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Esta noche sé que cada uno de nosotros hemos tenido circunstancias muy difíciles en nuestra vida. Hemos tenido seguramente circunstancias que no hemos encontrado la salida y buscamos por un lado, buscamos mirando hacia dónde podemos salir, pero no encontramos. Y es ahí donde viene una frustración en nuestro corazón y en nuestra vida de saber que no podemos hacer nada. Es ahí, hermano, donde sentimos que no podemos seguir más porque nos sentimos acorralados, sentimos que la situación o el momento, la circunstancia que se está viviendo en el momento nos va a aplastar y nos va a acabar y que no vamos a poder seguir avanzando hacia lo que el Señor tiene planeado para nuestra vida. Han habido circunstancias, han habido momentos en tu vida, en tu corazón. En este momento siento que hoy hay alguien que ha sentido ni siquiera los deseos de vivir. Ha venido una circunstancia en tu hogar muy fuerte que ha tocado tu corazón y has estado llorando, has estado en una situación donde no quieres vivir, pero hoy el Señor te dice en el nombre de Jesús: levántate. Ese es el tiempo de que tú te levantes y marches. Hasta ahí no se va a acabar todo. Dios tiene el control, Dios tiene el mando de todas las cosas. Así que a ti te digo, mujer, en esta noche levántate. Hoy a ti te digo en el nombre del Señor que marches en el nombre de Jesús. Y yo quiero mostrarte hoy a través de la palabra del Señor que el Señor, Él nos muestra que debemos marchar no cuando las cosas van bien, no cuando el camino está allanado y limpio para que nosotros pasemos, no cuando vemos todas las cosas que salen bien. No, hoy tú te vas a dar cuenta que cuando Dios nos dice que marchemos es porque hay circunstancias, hay momentos difíciles, hay momentos de dolor que nos quieren detener e impedir que nosotros avancemos hacia el propósito establecido por el Señor. Yo sé que muchos de ustedes van a ser tocados esta noche. El día de hoy la gloria del Señor va a tocar tu espíritu, tu corazón. La palabra del Señor entrará a tu corazón, a tu espíritu, y hoy te levantarás de esa silla, de esa cama, con nuevo aliento, con un nuevo ánimo en tu espíritu para continuar y perseverar en el nombre poderoso de Jesús. Estamos en un tiempo difícil mundialmente, donde pareciera que las cosas se hubieran salido de control, donde pareciera, hermano, que no hay salida, que las cosas van de mal en peor. Pero quiero decirte, la mano del Señor aún tiene el control de esta tierra. La mano del Señor aún tiene el control de esta situación. La mano del Señor tiene el control de tu vida, de tu familia, de tus hijos. Y quiero decirte que cuando Dios tiene el control y Él tiene en la mano la circunstancia, todo es cambiado y todo es transformado. Aunque vengan los vientos con ímpetu, aunque vengan las olas con fuerza para tratar de derribarte y de destruirte, no podrán hacerlo, porque Dios estará contigo como poderoso gigante. No hay nada mejor que poner nuestra seguridad y nuestra confianza en aquel que ama nuestra alma, en aquel que gobierna nuestro corazón, en aquel que lo ha dado todo para que nosotros como sus hijos podamos levantarnos hacia el propósito y el plan establecido por el Señor para nuestra vida. Qué bueno que tú hayas decidido esta noche venir a adorar el nombre del Señor, a proclamar la gloria poderosa de Cristo Jesús, nuestro Rey y nuestro Salvador. Eres hermoso, eres grande y digno de que todo cuanto respire adore y glorifique el nombre poderoso de Jesús. Eres bueno. Yo le invito que por favor tome la palabra del Señor, tome la palabra de Dios. Seguramente tú tienes tu móvil
utilizándolo para leer la palabra, tienes tu Biblia, no importa, lo importante es que en este momento tú puedas leer la palabra del Señor conmigo. Y te invito a que vaya al libro de Éxodo, capítulo 14, versículo 20. Es un capítulo muy conocido y muy edificante, sin duda alguna. Es un capítulo que continuamente bendecirá nuestro corazón, bendecirá nuestra vida y bendecirá nuestro ser de una manera especial. Y el versículo perdóname un segundo, por favor. Éxodo 14, versículo 1 al 4. Vamos a leerlo. Y lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pin-Hairot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, en el desierto los he encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y será glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos hicieron así. Quiero llevarlos un poquito al contexto de la palabra del Señor. Quiero recordarles que el pueblo de Israel había sido esclavizado por más de 400 años. Había sido, hermano, golpeado, maltratado en todas las áreas de su vida. Y ellos no podían tener la libertad ni siquiera de rendir culto al Señor, porque no le daban el espacio y no daban el tiempo para que ellos rindieran culto y adoración a la presencia del Señor. En medio de esa circunstancia, en medio de ese atropello de años donde estuvieron maltratándolo de una manera tan dura, tan cruel, la voz de ellos es elevada hacia Dios. El clamor de ellos sale, hermano, de su boca, de su corazón, pidiendo ayuda a Dios para que los liberara y los ayudara a salir de esa condición. Es ahí donde Dios escucha el clamor del pueblo, porque Dios siempre va a escuchar la voz de su pueblo. Así como Dios ha escuchado su oración, la oración de este pueblo fue oída por Dios. Y es ahí donde Dios llama a un hombre llamado Moisés, el cual a través de su poder, a través de su gloria, hermano, manifestada por la vida de Moisés, el pueblo de Israel y los egipcios se darían cuenta que el Dios de Israel es un Dios poderoso, es un Dios grande, es un Dios sobrenatural, un Dios que levanta con poder su mano para liberar a su pueblo de una manera sobrenatural. Es ahí donde el Señor viene con poder y gloria para liberar a su pueblo, y vienen las plagas y el pueblo de Israel finalmente es liberado. Y el pueblo del Señor empieza a salir de esa condición de esclavitud, de esa condición, hermano, que la había llevado inclusive a prácticamente olvidarse de la adoración y la alabanza al Señor. Pero el Señor los saca de ese lugar. Y en medio de esa salida, entonces viene esta parte donde vienen las indicaciones claras de lo que Dios quiere hacer. Y yo creo, hermano, en este tiempo que nosotros como hijos de Dios, como iglesia del Señor, como ministros del Señor, como pastores, como hombres líderes, como supervisores, como evangelistas, profetas, en este tiempo se requiere de escuchar la voz del Señor que nos direccione hacia dónde debemos avanzar, qué es lo que debemos caminar, hacia dónde debemos caminar en medio de esta circunstancia.
Y Dios le habla a Moisés y le dice: vaya, dígale al pueblo hacia dónde tienen que ir. Y le da las indicaciones, le muestra los lugares y le dice: tiene que ir hacia ese lugar y llegar hacia el mar. Y yo quiero decirte, Dios todo lo tiene bajo control. Él sabe cómo va a hacer sus cosas. Él sabe hacia dónde está guiando a su iglesia. Él sabe hacia dónde está guiando su ejército de guerreros. Él sabe qué está haciendo con su pueblo. Y pareciera, hermano, que las cosas no fueran muy buenas cuando el Señor le da esas indicaciones. Y entonces ellos obedecen, porque hay algo que tenemos que aprender a hacer, y es obedecer a la orden del Señor. Si tú y yo obedecemos a lo que Dios nos ha mandado hacer, si tú y yo estamos conscientes de lo que Dios quiere que nosotros hagamos, vamos a ser obedientes. Vamos a caminar hacia el propósito de Dios. Vamos a caminar hacia el camino que Él tiene trazado para nuestra vida, y las cosas van a funcionar bien. Entonces, cuando Israel es liberado, entonces el versículo 5, usted nota que Faraón, que era el que los tenía esclavos, como que vuelve en sí. Y él piensa y dice: oiga, ¿yo cómo fui a hacer esto? ¿Cómo dejé ir al pueblo de Dios y dejarlos ir para que ya no nos sirvan? Eso es una locura, no debí haber hecho eso. ¿Cómo se me ocurrió haber soltado al pueblo de Israel? Y yo quiero decirte que aunque Faraón vino en sí, entendió que había liberado al pueblo de Israel, no fue porque Faraón hubiese querido, no fue la decisión de Faraón soltar al pueblo, fue la decisión de Dios mismo, que quería sacar en libertad a su pueblo. Y no era lo que pensara Faraón, no era lo que Faraón quisiera, sino lo que Dios quería hacer con su pueblo. Entonces, cuando Faraón vuelve en sí, porque yo quiero que usted entienda algo, y es que sí, Dios nos ha llamado a libertad. Dios ha llamado a su pueblo a libertad. Dios ha llamado a su iglesia a libertad. Dios ha llamado a los pastores a libertad, a los evangelistas a libertad, a los profetas a libertad, a los apóstoles. El Señor los ha llamado a libertad. El Señor los llamó con un propósito de establecer el reino de los cielos en las diferentes naciones del mundo. Dios lo quiso así. Pero, hermano querido, ministro de Dios que me ve en esta noche, quiero recordarte que aunque Dios nos haya escogido para establecer su reino acá en la tierra a través de la predicación del evangelio, Faraón, que simboliza al mismo Satanás, te seguirá persiguiendo la iglesia del Señor. Satanás se da cuenta de que el pueblo del Señor es un pueblo libre y querrá correr tras él para volverlo a apresar, y ya no solamente para esclavizarlo, sino para querer destruirlo y matarlo. Entonces tenemos que ser conscientes que aunque somos el pueblo de Dios, Satanás y sus demonios querrán venir con toda su fuerza, con todas sus armas, a destruir y a detener al ejército del Dios viviente. Pero quiero decirte, Dios irá con nosotros. Dios va contigo, pastor. Dios va contigo, evangelista. Dios va contigo, profeta. Dios va contigo, apóstol. Dios va contigo, hermano querido, que adora y bendice el nombre poderoso de Cristo. Aunque Satanás venga contra nosotros como un río, en el nombre del Señor levantaremos bandera. El Señor está en medio de nosotros como poderoso gigante, y dice su palabra: por tanto los que nos persiguen tropezarán y caerán. Dios traerá una victoria sobrenatural para su pueblo, para su iglesia. Y entonces Faraón se da cuenta y dice: no, ha sido una locura. Hemos dejado ir a nuestros esclavos, hemos dejado ir a aquellos que trabajaban por nosotros, hemos dejado ir a aquellos que producían para nosotros. Hay que ir por ellos.
Y entonces Faraón convoca a todo su mejor ejército, convoca los mejores carruajes de la época de guerra, a los ejércitos de guerra, y le dice: vamos a ir tras el ejército de Israel, vamos a ir tras el pueblo de Dios y vamos a ir a destruirlos. Eso es lo que quiere el enemigo. Pero dígale al que está al lado: se va a quedar con los crespos hechos. Porque sabe, hay uno mayor que va delante de nosotros, y es Cristo Jesús. Es Cristo, aquel que lo venció en la cruz del Calvario. Y aunque el enemigo en este tiempo venga como un río atacando al pueblo del Señor, trayendo frialdad, trayendo, hermano, quietud, pasividad, sabes, el Espíritu de Dios ha sido puesto en el pueblo del Señor para avivarlo, para despertarlo, para hacer que el fuego del don de Dios se avive en cada uno de los corazones. Y yo quiero decirte, sabes, Dios te escogió, Dios te llamó y Dios te va a avivar. Sabes, tú no eres de los que se queda quieto, tú no eres de los que son pasivos. Y si has sentido pasividad en tu vida espiritual, hoy te digo en el nombre del Señor que tu espíritu se despierta en el nombre poderoso de Jesús. Sentirás el anhelo de volver a los pies del Rey. Sentirás el anhelo de servir al Cristo de la gloria. Sentirás en tu espíritu rendir tu corazón y rendir tu alma a los pies de aquel que ama tu vida. Eso es lo que hace el Señor. Y sabe, Faraón convoca a todo su ejército y toma sus 600 carros. Yo quiero que mire el versículo 6. Dice: y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos de todos los carros de Egipto, y los capitanes sobre ellos, y salieron con toda su furia, sabes, a destruir al pueblo del Señor. Él preparó a todo ese ejército para ir con esa fuerza y esa furia a destruir al pueblo del Señor. Pero dice el versículo 8, yo quiero que usted resalte esto en tu Biblia. Dice: pero los hijos de Israel habían salido ¿con qué? Con mano poderosa, dice la palabra de Dios. El pueblo de Israel había sido liberado bajo el poder sobrenatural del Dios viviente. La mano poderosa de Dios había liberado al pueblo de Israel. Entonces, cuando esta cita está puesta ahí, hermano, él muestra: mire, sí, vienen más de 1200 hombres, no sé cuántos iban contra el pueblo de Israel, pero el Señor le recuerda al pueblo, le dice: sabe, ustedes fueron liberados con mano poderosa. Cuando él le dice con mano poderosa, le está diciendo: mire, acuérdese cómo fue que los saqué, acuérdese las 10 plagas, acuérdese de todo lo que hice para traer libertad a cada uno de ustedes. ¿Sabe? A veces necesitamos recordar quién fue quien los liberó. Y yo quiero recordarle que el que te liberó fue Cristo Jesús. Él te liberó en la cruz del Calvario. Él en la cruz del Calvario dio su vida, dio hasta la última gota de su bendita, poderosa y santa sangre. Entregó toda su vida, entregó su espíritu para darte salvación y para darte vida eterna. Entonces quiero decirte que aunque seas perseguido por Satanás, aunque seas perseguido por el enemigo, el Señor está contigo, y la mano poderosa de aquel que te salvó y te rescató de ir al infierno es el que está a tu lado en este tiempo de dificultad y en este tiempo de problema. Yo no sé si tú quieres aplaudir a Cristo en esta noche. Sabe, continuamente en la Biblia usted encuentra cómo el Señor continuamente le está recordando al pueblo quién es Dios. Por eso yo te recuerdo quién es Cristo. Cristo es el Hijo de Dios que está sentado a la diestra del Padre con gran poder y con gran gloria.
Cristo está intercediendo por ti. Cristo está peleando por tu vida. Cristo está peleando por tu familia. Está peleando por tu salud. Está peleando por tu vida. Y por eso hoy te lo quiero recordar en el nombre poderoso de Jesús. No se nos puede olvidar con quienes que caminamos, a quienes que servimos, de quienes que predicamos. No se puede olvidar. Porque cuando se olvida esto, hermano, es ahí donde pensamos que todo está acabado. Es ahí donde pensamos que la enfermedad es más poderosa. Es ahí donde pensamos que el virus es más poderoso. Pero quiero decirte, Dios es más poderoso. Es alto, es sublime, es eterno y es perfecto. Ahora el versículo 10. Cuando ellos ven que el ejército se viene contra ellos, porque sin duda alguna el ir caminando, avanzando esta multitud con niños, con mujeres, con personas de todas las edades, realmente el avanzar no era muy rápido. O sea, no podían salir corriendo, hermano, como una maratón, porque habían niños, habían animales, habían mujeres ancianas, habían hombres ancianos. Eso quiere decir que el paso del pueblo era un paso lento, pero seguro. Escúchame, era un paso lento, pero seguro. Entonces, como iban de una manera lenta hacia el lugar donde Dios les había dicho, y el ejército venía con carros, con caballos, entonces, hermano, el avanzar de ellos tras el pueblo de Israel, hermano, pues lógicamente era más fácil alcanzarlos. Cuando el pueblo voltea no sé cuánta distancia a mirar hacia atrás y ven seguro la multitud de polvo levantado por los caballos, los carruajes, cuando ven el ejército que viene tras de ellos con el único anhelo de destruirlos, entonces ellos, hermano, levantan su mirada y se dan cuenta de que ese ejército viene. Cuando esta situación empieza a verse, hermano, con sus ojos físicos, después de haber sentido la libertad, piense esto: el pueblo va caminando, va avanzando hacia su libertad, va avanzando hacia la tierra prometida, va avanzando hacia el propósito de Dios, va avanzando hacia lo que Dios te ha prometido. Yo no sé si a usted le ha pasado esto, que Dios le da una promesa, Dios le da una palabra y usted empieza a avanzar sobre esa promesa y empieza a avanzar sobre esa bendición que Dios ha desatado para tu vida, y tú vas contento, feliz, porque estás haciendo la obra del Señor, porque estás caminando hacia lo que Dios te dijo que querías que hicieras. Pero volteas por un momento y te das cuenta que el enemigo está cerca de ti, que el enemigo ha venido ahí cerca de ti para destruir y acabar tu vida. Eso le sucedió al pueblo de Israel. Iban felices celebrando la libertad, iban felices hacia la tierra prometida, la tierra que fluía la leche y la miel, la tierra de bendición, la tierra de abundancia. Pero en medio de su caminar voltean hacia atrás y se dan cuenta de que el ejército, hermano, está ahí nomás, a punto de alcanzarlos para matarlos y destruirlos. Entonces dice la palabra del Señor que cuando ellos se dan cuenta de esto, entonces hacen dos cosas. Una, dice que tuvieron temor. A veces somos muy rápidos en juzgar. Pero yo le pregunto, si fuera usted el que tuviera un ejército detrás suyo que está a punto de alcanzarlo para matarlo, ¿qué sentiría? Sin duda alguna, temor. Pero recuerde que el Señor en versículo 8 le había dicho al pueblo: mira, yo los he sacado con mano poderosa. Si los he guardado de lo anterior, de todo lo que ustedes vivieron, lo que vieron allá en Egipto,
¿Será que no puedo librarlos de este ejército? Pero el pueblo de Dios tuvo temor. Y sé que en este tiempo de pandemia el pueblo ha tenido temor. Y cuando yo le hablo de temor, le hablo de ese temor que paraliza, de ese temor que hace que las piernas tiemblen, de ese temor que nos hace que nos escondamos, de ese temor que impide que avancemos, de ese temor que pareciera que la muerte le fuera a alcanzar en un abrir y cerrar de ojos. Ese era el temor que tenía el pueblo de Israel cuando vio al ejército. Un temor paralizante, un temor, hermano, de saber que iban a morir, de pensarlo nomás. Seguro algunos gritaron, algunos lloraron, pero otros levantaron también un clamor. Dos cosas que hicieron cuando vieron al ejército que venía tras de ellos: sentir temor. Y yo quiero decirle, el pueblo del Señor no debe ser un pueblo temeroso. Temeroso en cuanto a las cosas que pueden venir a nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo decía: para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Hermano, debe haber una certeza en el pueblo de Dios de que el Señor está con nosotros en todo momento y a todo instante. La gloria, el poder, la presencia, su cobertura está con su iglesia. Por eso, hermano, yo le digo en esta noche, en el nombre del Señor, deje todo temor, deje el temor a un lado y vuelva su corazón a Dios, vuelva su adoración a Dios, vuelva su búsqueda al Señor y deje el temor a un lado. El evangelio, el caminar con Dios, dice la palabra, no es para cobardes, es para valientes, es para hombres y mujeres, hermano, que no les importa lo que venga, sino que avanzan hacia el propósito que Dios ha establecido para cada uno de ellos. Aquellos que levantaron su clamor, no fue un clamor que uno espera oír. Un clamor del pueblo que dice: Señor, mira, ahí viene el ejército contra nosotros. Señor, así como tú nos libraste allá en Egipto, enviaste las plagas y nos guardaste, Señor, sé que en esta ocasión también tú nos vas a librar del ejército de Faraón. Ese es el clamor que el pueblo debió haber hecho. Pero todo lo contrario, ¿sabe qué hace el pueblo? El pueblo levanta un clamor a Dios y un clamor de reclamo a Moisés, y le dice: ¿sabe qué, Moisés? ¿Para qué nos sacó de Egipto? ¿Para qué nos sacó de ese lugar? Para morir ahora en el desierto. Era mejor estar en Egipto, era mejor estar esclavos, era mejor estar sufriendo, era mejor estar allí trabajando casi las 24 horas. Era mejor. ¿Cómo va a ser mejor? No puede ser mejor. Entonces el clamor de ellos no fue un clamor de invocar la ayuda de Dios, de invocar la presencia de Dios, de invocar el poder sobrenatural de Dios que venga a defender, que venga a cuidar, que venga a proteger, sino era, hermano querido, un clamor de reclamo, reclamándole aún al mismo Dios. La pregunta es: ¿qué estamos haciendo en este tiempo? Como hijos de Dios, como iglesia del Señor, ¿qué estamos haciendo? Y seguramente usted me escuchará repetidamente: hermano, salga de allá de la cueva de Adulam, salga de su escondite y vuelva a lo que Dios lo ha creado. Al pueblo del Señor Dios lo creó para estar al frente de la batalla, para ir al frente del ejército. El pueblo de Dios no fue llamado para esconderse. El pueblo de Dios no fue llamado para quedar atrás. El pueblo de Dios fue llamado para proclamar en medio de las circunstancias que Cristo reina, que Cristo tiene el poder para liberar, para cambiar, para transformar, para cuidar, para llevar vidas a la salvación y a la vida eterna. ¿Qué estás haciendo? ¿Lleno de temor?
no puedes dormir. Pon tu confianza nuevamente en la voz de Dios. Pon tu confianza y tu vida en las manos del Señor. Tu vida le pertenece a Cristo y tú vas a partir de esta tierra el día que Dios quiera que tú partas de esta tierra. Si Dios no quiere que tú salgas de esta tierra, que dejes de habitar esta tierra, todavía no va a suceder. Si no es la voluntad del Señor, si el propósito de Dios es tenerte años a su servicio, a su adoración, no te va a pasar nada. La vida no está bajo control de una enfermedad. Está en las manos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Te pregunto, ¿hay temor en tu corazón? ¿Has reclamado a Dios? Hay gente que dice, si Dios existiera, no estaría pasando todas las cosas que están pasando. Y yo le digo a usted, si Dios existe, es por eso que está pasando esto que está pasando, porque es profético lo que está sucediendo, es lo que está escrito en la palabra del Señor. Dios ha declarado las cosas que han de venir para mostrar que Cristo un día va a venir por su iglesia. Y vienen estas cosas para que la gente entienda que lo que dice la Biblia es real y se cumple. Mire, la palabra del Señor dice, habrán señales en los cielos. Es más, en nuestra nación una señal sobrenatural ya se ha escuchado. Es más, aquí en Bogotá, Colombia, hace unos días se escuchó un sonido donde la gente no sabía de dónde provenía, de dónde salía ese sonido tan fuerte, y grababan y miraban y decían, ¿qué es esto? Nosotros como hijos de Dios nos asombramos sin duda alguna, pero entendemos qué es lo que está escrito en la palabra de Dios. Los cielos, hermanos, son señal de que Dios es real. Y entonces los científicos siempre le van a poner un pero. No, pero es que ese ruido se escuchó porque como todo el mundo está quieto y la tierra está quieta, entonces los sonidos de por allá de yo no sé dónde, entonces escuchan. La gente, ay, sí, sí, eso es así. No, ¿cuál que están quietos? ¿Cuáles que están en silencio? Hermano, es la voz de Dios anunciando la próxima venida de Cristo Jesús por su iglesia. Usted decide a quién creerle. Pero si tú decides creerle a la palabra del Señor, vas a entender que todo lo que está pasando, hermano, hace referencia a que hay un Dios real, vivo y poderoso que está cumpliendo su palabra. Ahora dice la palabra del Señor, Dios le habla a Moisés en el versículo 15. Cuando ellos llegan a un lugar, al lugar donde Dios les había dicho. Y es ahí donde yo le digo, nuestra confianza siempre debe estar puesta en Dios, así no entendamos qué es lo que Dios está haciendo. Dios no nos ha dicho que tenemos que entenderlo. Dios ha dicho que tenemos que obedecerlo. Y estando ya en el lugar donde Dios les había dicho que tenían que llegar a acampar, se dan cuenta de algo. Y es que llegan a una playa, y cuando llegan a esa playa se dan cuenta que a los lados de la playa hay unos inmensos montes. Hay unas laderas que no se puede ir ni a la derecha ni se puede ir a la izquierda. Al frente está el mar. Y atrás, ¿quién? Los egipcios. Y entonces yo le pregunto, ¿qué actitud tomamos cuando nos sentimos en esa condición? Que tú no puedes avanzar hacia el frente, hacia los lados y mucho menos hacia atrás. Porque el enemigo atrás viene con toda su fuerza y su furia para tratar de acabarte y destruirte. Ahora uno se pregunta, ¿y por qué Dios colocó al pueblo de Israel en ese lugar?
Dios desde el comienzo le había dicho en el versículo 1: yo voy a mostrar mi gloria, voy a mostrar mi poder a través de Faraón, voy a mostrar mi gloria, y ellos se van a dar cuenta que hay un Dios vivo, hay un Dios real, hay un Dios poderoso. Y el pueblo ahí en medio de la angustia nuevamente empiezan a decir: no, hasta aquí llegamos. Yo no sé cuántos de ustedes han dicho en este tiempo: hasta aquí llegamos. Yo no sé usted qué siente cuando dicen: el mundo ha cambiado, las cosas ahora serán diferentes, todo ha cambiado. Sí, que cambie el mundo. La palabra de Dios dice: tierra y cielo pasarán, mas la palabra de Dios nunca pasará. La gloria de Dios nunca va a pasar. Y si la gloria de Dios nunca cambia ni pasa, hermano, nosotros podemos estar confiados de que lo que venga no importa, porque estamos bajo la mano poderosa de Cristo Jesús. Entonces el pueblo desesperado: no, ahora qué hacemos, no podemos ir a la izquierda, no podemos ir a la derecha, atrás menos, y al frente tenemos el mar. Y empiezan a hablar: ¿qué hacemos cuando no encontramos salida? Entonces Moisés hace algo, él también mira para todos los lados y como que dice: bueno, Señor, acá pues lo que hay que hacer es orar. Y empieza a elevar una oración. Y empieza a hablarle a Dios, a clamar a Dios. Yo no sé qué estaba ahí, no, la palabra del Señor no hace referencia a qué clase de oración estaba haciendo Moisés en ese momento. Pero ¿sabe qué le dice el Señor? Versículo 15 del capítulo 14 de Éxodo. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Entonces, en medio de la angustia, en medio de todo ese caos que venía contra ellos, cuando Moisés habla con Dios, Dios le dice algo. Le dice: Moisés, este no es el momento para que usted clame. Este es el momento para que tú vayas y le digas al pueblo de Israel: ve, diles que marchen. Y hermano, mire, una frase muy corta, pero una frase que no era sencilla soltársela al pueblo. ¿Sabe por qué? Porque ellos no tenían para dónde marchar. Ellos tenían al frente el mar, a sus costados, hermano, laderas hacia atrás. Tenían, hermano, el ejército que venía contra ellos. Pero la voz de Dios le dice: vaya y dígale al pueblo de Dios que marchen. Y es ahí donde la mano de Dios siempre está extendida para abrir camino donde no lo hay. Sabe, a veces vemos todo, hermano, un caos, una dificultad. Vemos que no hay salida, vemos que no hay camino, no sabemos para dónde correr, hacia dónde dirigirnos, hacia dónde ir. Pero Dios siempre tiene una salida para su iglesia, para su pueblo, para sus hijos. Dios siempre sabe hacia dónde está direccionando a su pueblo, a su iglesia. Y entonces cuando este hombre Moisés le dice al pueblo: marchen, el Señor dice que marchen. Yo me imagino a unos llorando y diciendo: pero Moisés, ¿hacia dónde vamos a marchar? ¿Hacia dónde vamos a caminar? ¿Hacia dónde vamos a ir? Si mire, estamos aquí rodeados de montañas, estamos rodeados, hermano, de agua al frente, atrás viene el ejército. ¿Hacia dónde queremos que marchemos? Y todos miraban y veían, hermanos, seguramente la situación muy difícil. Pero Dios estaba atrás en una columna de fuego, defendiéndolos de una manera sobrenatural y poderosa. Cuando ellos escuchan esto, Moisés, yo creo que Moisés tuvo que haber declarado eso con una autoridad de Dios, porque no era quien o cualquiera que le estaba dando una orden de decirle al pueblo algo, sino era el Dios de la gloria. Yo me imagino que Moisés se paró allá con toda su autoridad en medio de esa multitud, en medio de la algarabía, del lloro, del lamento, pararse al frente y decirle: pueblo,
Escucha, así dice Jehová de los ejércitos. Él dice que le diga al pueblo que marchen. Y cuando la voz de Dios es declarada, cuando la razón de Dios viene, hermano, el corazón de piedra, el corazón duro, el corazón que no ve salida, su espíritu se abre y empieza a entender que si Dios dice que hay por donde caminar, aunque tus ojos no lo vean, Dios habrá camino, abrirá el camino para que su pueblo pase. Estoy convencido de que la gloria de Dios vino sobre esa multitud. Y dice la palabra del Señor, el versículo 16: y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por medio del mar. Escuche esto: en seco. Mire, Moisés estaba convencido de lo que Dios iba a hacer. Moisés sabía que lo que Dios le había dicho no era una locura. Moisés sabía que si Dios le había mandado decirle al pueblo que marcharan, era porque Él iba a abrir un camino. Y entonces Moisés no se puso a preguntarle a Dios: bueno, ¿cómo hago? ¿Cómo levanto la vara? ¿Cómo le hablo al mar? ¿Cómo hago para dividirlo? No, hermano, el Moisés, el que le creía a Dios, él hizo lo que el Señor le mandó. Yo me imagino él parado al frente de ese mar, levantando su mano, levantando esa vara y creyendo que el Cristo poderoso abriría las aguas de una manera extraordinaria. Y dice que cuando él levanta su vara, cuando él levanta su mano, entonces viene un viento en que empieza a soplar durante toda la noche, y mientras soplaba aquel viento, las aguas empezaron a dividirse, empezaron a abrirse, el piso se empezó a ver, hermano querido, y un camino para que pasaran miles de personas fue abierto para que pasaran al otro lado. Yo no sé si usted le da gloria a Dios por esto. Y yo quiero decirte, Dios está abriendo camino a la iglesia del Señor. Escúchame, Dios está abriendo camino a la iglesia del Señor. Dios está abriendo camino donde no lo había. Dios está haciendo que su pueblo pase por caminos que no existían. Y Dios te escogió a ti, Dios te llamó a ti para que pases. Él dice: mire, divide, abre, extiende la mano y yo voy a dividir el mar, pero tú vas a pasar con el pueblo por tierra seca. Ni siquiera quedó húmeda, quedó seca. Ahora, cuando ese mar se abre, tenía unas ilustraciones que quería compartirle, y en algún momento se las voy a compartir porque son espectaculares, donde nos lleva a darnos cuenta, no solamente la imaginación, sino ver, hermano, cómo el Señor se glorificó, cómo ese mar se abrió. Y dice que hubo dos montañas de agua hacia los lados. Y me imagino que algunos dirán: ay no, mire a qué hora se caen esas montañas de agua y nos ahogan. Que no falta el incrédulo. Ve dividir el agua y se asusta para entrar. Y a veces, como hijos de Dios, vemos la manifestación, la gloria, el poder sobrenatural de Dios, y cuando nos toca hacer algo nos asustamos. Aquí en Colombia decimos: matamos el tigre, y nos asustamos con la piel. Yo quiero decirte, mire, Dios está abriendo caminos. Hoy estamos predicando a través de uno de esos caminos que el Señor abrió. Y hay que avanzar, hay que entrar. Así veamos como que eso es grande por un lado y grande por otro. Tranquilo, Dios va con nosotros. La palabra de Dios seguirá siendo predicada. El evangelio será oído en las naciones de la tierra. La palabra de Dios llegará al corazón que lo necesite de una manera especial, porque ese es nuestro Dios. Hoy te digo a ti, pastor, el Señor te dice que marches.
Marcha en el nombre poderoso de Jesús. Dios te abrió el camino y hay que marchar, hay que entrar. Y no se preocupe porque la tierra está seca. Y cuando habla de tierra seca, habla de tierra firme. No tengas temor, porque tú vas a ser tomado de la mano poderosa de Cristo Jesús. Entonces cuando ya el pueblo entra, hermano, ya están adentro y mi Dios sigue peleando. El faraón dice: no, mire, pues si ellos entraron por en medio del mar, nosotros también. Pero Dios hace algo, dice que esa nube y esa columna de fuego se hace la parte de atrás. Y esa columna de fuego para los egipcios, dice la palabra del Señor, era oscuridad, era tinieblas. Pero para el pueblo de Dios era, hermano, esa luz que les mostraba el camino. El hecho fue, hermano, que Dios siguió peleando por ellos. Dice la palabra del Señor que en medio del mar, cuando ellos iban tras el pueblo de Israel, Dios mismo empezó a quitarle las llantas a los carros. Dios empezó a destruir los carros de aquellos hombres. Y el mismo faraón dijo: no, Dios está peleando por ellos, hay que devolvernos. Pero cuando se trataron de devolver, el pueblo de Israel ya estaba al otro lado. Y Dios le dice: ¿sabe qué, Moisés? Extiende tu mano para que las aguas vuelvan a su lugar. Entonces cuando Faraón volvió hacia atrás, se encontró con una cantidad de agua que caía como montañas de agua, que destruyeron su ejército y al mismo Faraón. Dios les había dicho en su palabra: ustedes no tengan temor, ustedes vean la gloria de Dios, vean cómo el Señor los va a librar. Ahora el pueblo de Israel está al otro lado del mar, parados a la orilla, viendo cómo las aguas se cerraban y cómo el ejército que venía contra ellos para destruirlos habían desaparecido. Eso es maravilloso. Pero quiero concluir con esto. Dios ha abierto un camino donde no lo había. Ese camino que nos lleva al Padre. Ese camino que nos lleva a la salvación, a la vida eterna. Un camino que no existía, pero que fue hecho por Dios mismo a través de Cristo Jesús y su obra redentora en la cruz del Calvario. Dice la palabra del Señor que Cristo es el camino, es la verdad y es la vida. Y que el camino que no existía para ir a Dios ahora existe. Y que solamente aquel que entra por ese camino, aquel que se atreve a caminar por ese camino trazado por Cristo al reino de Dios, será salvo. Es maravilloso lo que sucedió con el Mar Rojo. Pero es extraordinario lo que sucedió con el Hijo de Dios, que abrió camino acá en la tierra para ir al reino de los cielos, a una eternidad, a adorarle y a bendecirle a Él con toda el alma y con todo el corazón. Yo te invito a que te pongas sobre tus pies. Y quiero decirte en esta noche: marcha, marcha en el nombre poderoso de Jesús. Adora su gloria, adora su presencia, adora su majestad. Y ahí donde estás, ponte sobre tus pies, por favor.